La idea es en estos minutos hablar de fibrilación auricular y bueno, es importante esta presentación y que estemos hablando de esta arritmia. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular, como ustedes saben, es la arritmia crónica más frecuente en el mundo. Se estima que 2% de la población mundial tiene fibrilación auricular, que es aproximadamente 120 millones de personas, y el doble para el año 2050. Esto va de la mano de un incremento en la edad poblacional, una transición demográfica y epidemiológica que hace que la gente viva más años y en centros urbanos, y de la mano de eso hay más fibrilación auricular. Esta es la curva de por qué la gente tiene más fibrilación auricular, es porque hay más gente añosa. ¿Y por qué es importante la fibrilación auricular? Porque la gente con fibrilación auricular le pasan más cosas que los que no lo tienen. Agrava el pronóstico de las personas por dos mecanismos principales. Uno es el desarrollo de insuficiencia cardíaca y la persistencia de la misma, y el otro, como lo saben, es el riesgo de embolias hacia el cerebro o sistémicas. Datos muy antiguos de la cohorte de Framingham mostraban que año a año las personas que tenían fibrilación auricular iban desarrollando insuficiencia cardíaca, y aproximadamente 1 de 3 personas con fibrilación auricular desarrolla insuficiencia cardíaca a 10 años. Y por otro lado, los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, más o menos lo mismo, 1/3 de ellos desarrolla fibrilación auricular en seguimiento a 10 años. Estos son los datos de Framingham de los años 60, y entonces hay varias editoriales y varias revisiones acerca de esto, si es el huevo o la gallina, y en realidad la insuficiencia cardíaca provoca muchas alteraciones. Cualquier etiología, como vimos en la clase pasada, genera alteración en la contracción o en la relajación ventricular, aumento de la presión de fin de diástole y estiramiento de los miocardiocitos auriculares. Aumentan el tamaño, y eso puede generar fibrilación auricular. Por otro lado está la fibrilación auricular primaria, la que no es por insuficiencia cardíaca, es decir, focos automáticos que nacen en la zona de las venas pulmonares y generan una estimulación eléctrica asincrónica de la aurícula y provoca la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, por las frecuencias altas sostenidas en el tiempo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca latido a latido, la variabilidad del RR, vieron eso en los electrocardiogramas, que hay RR distintos, algunos de más voltaje, otros de menos voltaje, porque el ventrículo estaba más o menos repolarizado ante cada latido. Esa heterogeneidad genera lo que se llama taquicardiomiopatía o taquimiocardiopatía, es decir, un daño ventricular debido a latido irregular y a la alta frecuencia. Y en Argentina nosotros hicimos 2 registros con los residentes de cardiología. El CONAREC 18 fue un registro de insuficiencia cardíaca, se los mencioné la charla pasada, y encontramos que 1 de cada 3 pacientes que se hospitalizaban por insuficiencia cardíaca tenía antecedentes de fibrilación auricular. Y más recientemente hicimos el registro de fibrilación auricular y encontramos que 1 de cada 3 pacientes que se internan con ritmo FA tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca. O sea que los datos de Framingham de hace 50 años en Argentina aquí están presentes. Dale. Bueno, ¿qué es la taquicardiomiopatía? Es lo que les dije recién: caída de la fracción de eyección secundaria a la taquiarritmia de alta respuesta sostenida en el tiempo. Y esto es importante, que es una causa reversible de disfunción ventricular. Muchas veces el diagnóstico es retrospectivo. Uno o le revierte la fibrilación auricular a ritmo sinusal, o le controla la frecuencia y le va repitiendo ecocardiogramas y mejora la fracción de eyección. Ahora vamos a entrar a lo que es FA y accidente cerebrovascular. Como saben, el ACV es la tercera causa de muerte global, y en teoría en muchos reportes dicen que 1 de 5 ACVs son cardioembólicos por fibrilación auricular, TOAST 2 le dicen ustedes, y también saben que 1 de 4 ACVs es criptogénico, le llaman así, o aproximadamente en algunas series le dicen hasta el 40% de los ACVs son criptogénicos, pero en realidad criptogénico quiere decir que no le encontraron la causa, no que es de causa idiopática.
Entonces, mucha gente que tenía, sobre todo los que podían haber sido por fibrilación auricular y el electrocardiograma este ritmo sinusal, les implantaron dispositivos implantables o holters, aparatos tipo holter, pero que tenían registros continuos por una semana o 28 días y detectaban fibrilaciones auriculares ocultas. ¿Está? O sea que esos estudios que se llamaban Crystal y Embrace, que se publicaron en New England en el año 2014, mostraron que 1 de 4 ACVs criptogénicos en realidad no eran criptogénicos, eran fibrilaciones auriculares ocultas. Esto también es importante, que el ACV isquémico secundario, fibrilación auricular, tiene mayor riesgo de muerte, de recurrencia o de secuelas graves que el ACV de otro origen. Suelen ser más grandes, son émbolos grandes que van a la arteria cerebral media en general, en la zona 2, y las secuelas son muy grandes, ustedes lo ven día a día, y tiene alta tasa de recurrencia. Y el costo, lo que cuesta la internación por el ACV por FA, es el doble que otros ACVs. Esto también es importante, que un ACV con fibrilación auricular que está anticoagulado tiene una sobrevida del 98% y que cae al 75% si el paciente no está anticoagulado. Y acá viene un metaanálisis histórico de cuál era el rol de la warfarina en esto, y demostraron en 6 distintos estudios que la warfarina reduciría el riesgo relativo de ACV en pacientes con fibrilación auricular en un 64%. Y ese número, recuérdenlo, el 64%, porque es en lo que se basaron después los nuevos anticoagulantes para demostrar su eficacia. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la fibrilación auricular, los mecanismos que la desencadenan. A mí me gustaría, uso este gráfico que está en distintos lugares, lo repitieron, no sé cuál es el original. Esto está en una página de la Sociedad Argentina de Cardiología, en la cual hay 2 fibrilaciones auriculares. Esto nadie se los dijo. Son 2 cosas distintas. Se los estoy diciendo por primera vez. Una cosa es un paciente que tiene un daño en el miocardio, se le tapó la descendente anterior, taquinética a la cara anterior, se empezó a remodelar, a dilatar, a aumentar la presión de diástole, se generó algo de insuficiencia mitral funcional y eso provocó que se estire la aurícula y se desorganice estructuralmente. Esa es la fibrilación auricular, que a mí me gusta decirle secundaria. Los especialistas de arritmias no usan esta clasificación. Y después está la fibrilación auricular que aparece, por ejemplo, en alguien sano, joven, que hace deportes y que de repente tiene palpitaciones y alguien una vez le constató fibrilación auricular y que no es hipertenso, ni tiene hipertrofia ventricular, ni infartos, ni nada. Y en realidad en la evolución del conocimiento, es relativamente hace poco, hace aproximadamente 2-3 décadas, se describió que hay una FA primaria, es decir, que hay un grupito de células automáticas que en general están en la zona de las venas pulmonares, la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, que es desde allí donde se desencadenan múltiples frentes eléctricos que van generando una desorganización estructural de la aurícula. Y es por ello que se diseñaron estrategias quirúrgicas para revertir la fibrilación auricular, que vamos a hablar más adelante. Perdón, ¿no? Pero desorganizan estructuralmente el miocardio en esa región, la aurícula en esa región. Nacen de esa zona y se propagan los impulsos. Y eso desorganiza eléctricamente a la aurícula y entonces se fibrila la aurícula izquierda. Y la presencia de fibrilación auricular es lo que a la larga va a generar el daño. Bueno, y entonces esto es una revisión que había hecho hace mucho tiempo, pero uso para esta clase los gráficos que armé, que están interesantes. Supuestamente hay 3 remodelados. Uno es el remodelado eléctrico, que tiene que ver con el aumento del calcio intracelular, y eso provoca distinta expresión de las corrientes de entrada y de salida de potasio, alteraciones, reducción de duración del potencial de acción, reentradas, y esto autoperpetúa la fibrilación auricular. Esto es importante. La FA desarrolla FA y hace persistir la FA en un círculo vicioso. También porque a más tiempo en FA, más difícil revertirlo. Por otro lado está el remodelado contráctil. Al disminuir la entrada de corrientes de calcio, disminuye la contractilidad, se distiende, se activan canales iónicos que terminan desarrollando más FA. Y el remodelado estructural, que se da secundario a activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y a nivel del miocardio, como dijimos la clase pasada,
Uno de los efectores es la endotelina 1, actúa sobre distintas vías de señalización intracelular, factores mitogénicos como la vía de la JAK-STAT y de la MAP quinasa. Esto genera fibrosis, activación de la producción de colágeno y de los fibroblastos del intersticio, y eso termina concluyendo en el remodelado estructural. Entonces, remodelados eléctrico, contráctil y estructural. No solo eso, sino que al estar fibrilada la aurícula hay flujo turbulento. El número de Reynolds era más de 65.000, no sé si se acuerdan de eso. Bueno, y entonces se pueden formar trombos, la mayoría, el 90% de los trombos se originan en una zona que se llama la orejuela de la aurícula izquierda, que es un resabio embrionario que no sirve para nada, solamente para que se formen trombos y hacen ACV. Es muy mala esa orejuela. Bueno, y una cosa importante es que no se ve en el eco transtorácico. Para ver eso necesitamos un transesofágico, y ahí está uno de los dilemas y problemas en la terapéutica cotidiana de la fibrilación auricular. Entonces, para la persistencia y la permanencia de la fibrilación auricular se requiere tiempo y tamaño, una masa crítica. Por eso hay algunas estrategias en las cuales hacen ablaciones sobre la aurícula, y está descrito que los animales pequeños, como hay estudios en sapos y demás, que nunca se fibrilan porque la masa auricular izquierda es muy chica. Bueno, eso es lo que dicen. El tema de las clasificaciones fue cambiando en el tiempo. Antes se la llamaba aguda o crónica. La aguda se da por definición cuando uno tiene constancia de electrocardiogramas en ritmo sinusal, nunca tuvo historia de fibrilación auricular y de repente se fibrila. Eso se ve en muy pocos casos. Para aseverar que alguien tiene una fibrilación auricular aguda, en general pasa cuando un paciente está hospitalizado. Lo tenemos en la unidad coronaria, está monitoreado, está con un infarto, estuvo siempre sinusal y de repente le pasa algo y se fibrila. Esa es una FA aguda. Todas las otras FAs, en general, es difícil clasificarlas como agudas. Muchas veces llega a la guardia alguien con palpitaciones y es la primera vez que tiene palpitaciones y le hacen un electro y tiene fibrilación auricular, y muchas veces nadie sabe hace cuánto estaba fibrilado el paciente, por más que sea la primera vez que tuvo palpitaciones. Eso es importante porque si uno hace lo que no hay que hacer, va a terminar con una ACV el paciente. Las clasificaciones actuales utilizan esto en primer episodio y no primer episodio para diferenciar que no sea la diferencia entre aguda o crónica. Menos de 48 horas, más de 48 horas, más de 7 días. Y las FAs no agudas las dividen en paroxística, que es la que revierte sola y en general se da dentro de los primeros 7 días. La persistente, cuando pasan más de 7 días y el paciente está fibrilado y uno tiene en la cabeza intención de revertirlo, porque tiene que ver con lo que uno decide, la clasificación, no con lo que es, sino con lo que va a hacer uno. Entonces la persistente es una que está hace más de 7 días y alguien tiene la intención de revertirlo en algún momento. Y la permanente es la que está probablemente hace muchas veces no se sabe cuándo empezó, y que el médico, el paciente y en conjunto deciden que no la van a revertir a ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque el paciente tiene insuficiencia mitral severa y está muy dilatada la aurícula, muy dilatado el ventrículo y está hace 20 años fibrilado. Entonces uno no va a intentar chocarlo, cardiovertirlo, revertirlo. ¿Está? Ese paciente, nosotros decimos, usted tiene una FA permanente, no le vamos a revertir la fibrilación auricular. Y después se incorporó esta subdivisión, que es la persistente de más de un año, de larga duración, que en algunos casos hay grupos de electrofisiólogos que recomiendan hacer algunas terapias invasivas en pacientes que tienen FA de más de un año de duración, como ablaciones y demás. Lo que dije antes, no es lo mismo la primera vez que alguien tiene palpitaciones, con el diagnóstico de fibrilación auricular aguda. Este es uno de los mensajes fuertes de la clase que me gustaría que se lleven para la vida. Cuando llega un paciente a la guardia, ustedes lo reciben, tiene palpitaciones, no significa que el paciente tiene una FA aguda y no debe tratarse como una FA aguda. Esto es de el estudio ACERT, donde pacientes que tenían un desfibrilador, un marcapasos
o un resincronizador que pueden registrar eventos y nunca tuvieron fibrilación auricular, evalúan el dispositivo, nunca tuvieron palpitaciones ni nada y tienen episodios de FA ocultos. ¿Está bien? Y esos predicen ACV a futuro. Hoy en día esto lo usan, la evaluación de los dispositivos, la guía europea de fibrilación auricular que se publicó hace menos de un mes, los tiene muy en cuenta estos episodios y dice que si el paciente tiene ahora vamos a ver, un CHA2-VASc mayor a 2 y tiene estas taquicardias en los marcapasos que no son percibidas pero están, sugieren anticoagulación. Bueno, ¿qué le pedimos a un paciente que tiene fibrilación auricular? Un electro, obviamente, nos sirve para ver esta variación, este fenómeno de Ashman, donde hay QRS más grandes y QRS más cortos de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Se llama ciclo largo, ciclo corto, y tiene que ver con la masa de miocardiocitos ventriculares que ya están repolarizados o no. La FA si es gruesa o es fina, eso muchas veces tiene que ver con el tiempo de evolución. Cuanto más reciente es, más actividad auricular se ve. En las FA permanentes de hace 20 años en general se ve una línea plana y nada más. Y después está lo que algunos llaman fibroaleteo, que bueno, eso lo dejo a consideración de cada persona. El Holter aumenta el poder de detección, nos dice la carga de FA, lo llaman FA burden, o carga, los americanos, que es cuánto tiempo pasa en FA por día el paciente, el ecocardiograma muy importante, y la disquisición de FA valvular, que esto también generó mucho ruido en el ambiente cardiológico en los últimos 2-3 años, el concepto de FA valvular o no valvular. En realidad, muchas veces la fibrilación auricular se desencadena porque el paciente tiene una estenosis aórtica o hipertensión o una coartación aórtica que genera un aumento en la presión de fin diástole del VI y eso provoca el estiramiento de la aurícula izquierda. Y en realidad hay pacientes que van a usar nuevos anticoagulantes y que tienen que estar anticoagulados por cuestiones de la válvula y no por la arritmia. Es decir, imagínense que un paciente tiene una válvula aórtica o mitral metálica, un reemplazo valvular con una válvula metálica. Ese paciente tiene que estar anticoagulado por la válvula. Entonces, independientemente de que tenga FA o esté en ritmo sinusal, el paciente tiene que estar anticoagulado. ¿Está? A eso se le llama hoy en día FA valvular, donde la anticoagulación pasa por otro lado. Y el otro escenario es cuando hay una estenosis mitral reumática. La estenosis mitral reumática provoca habitualmente megaurículas izquierdas, son gigantes las aurículas izquierdas, y se forman trombos más allá de que el paciente esté sinusal o fibrilado. El paciente tiene que estar anticoagulado por más que en el electro tenga ondas P. ¿Está? Entonces esos dos casos son los que se llaman FA valvular y los otros no valvular. El transesofágico obviamente sirve para evaluar la orejuela, que con el transtorácico no. Siempre, bueno, después vamos a ver en las FA agudas y todo, ver si hay un factor descompensante. Muchas veces tenemos pacientes que tienen una fibrilación auricular y que tenían 1 de potasio, les damos potasio y el ritmo vuelve a sinusal enseguida y no hay que chocarlos, ni dar la amiodarona, ni nada de eso, simplemente corrigiendo el medio interno. Y el tema del perfil tiroideo es muy importante, pacientes que están en ritmo sinusal, después se fibrilan y uno les pide un perfil tiroideo y resulta que estaban hipotiroideos o hipertiroideos y eso generó la fibrilación auricular. Uno los trata y después pueden pasar muchas cosas. Después lo vamos a ver. ¿Saben que la fibrilación auricular se puede diagnosticar por examen físico sin electro? Hay muchos que se rieron por allá, pero bueno, es así, La ausencia de onda A en el yugulograma, la palpación del pulso irregular y desigual, y la auscultación de un R1 variable. Con eso ustedes pueden percibir si el paciente está fibrilado o no. Los síntomas de la fibrilación auricular, hay una clasificación que es de disnea, fatiga, angor, dolor precordial, palpitaciones y síncope. Hay una guía que los clasifica del 1 al 4 en la intensidad del síntoma, de cada uno de los síntomas.
En Argentina hay datos, hay estudios de la Sociedad de Cardiología un poco antiguos y de CONAREC más recientes, donde se ve, por ejemplo, que de 59 centros con residencia de cardiología, un 60% estuvo anticoagulado al alta, y muchos siguen usando aspirina, que es una cosa que, otro de los mensajes, ya no va más la aspirina en ninguna fibrilación auricular. Es otro de los mensajes que les voy a pasar. Hay que tratar la causa subyacente, que generó la FA, hay que tratarlo. La FA se trata con control de ritmo o con control de frecuencia y las estrategias antitrombóticas. Esto es lo que ahora vamos a hablar de los tratamientos. Como dije antes, muchas veces hay que tratar la causa de base. En la FA aguda o en la FA crónica, alta respuesta ventricular, hay que tratar si está anémico, si está hipoxémico, si está con fármacos que provocan arritmias, si tiene alteraciones hidroelectrolíticas, si el paciente tiene una isquemia, patología tiroidea, fiebre, falla de bomba o un estado posoperatorio donde hay una adrenergia importante. Muchas veces tratando el descompensante se va la arritmia si es una FA aguda o le baja la frecuencia de una FA crónica. Muchas veces nos llegan consultas por pacientes con FA con descompensación hemodinámica con la intención de un anestesista o de un médico del servicio de emergencias de chocarlo al paciente, de revertirlo porque está con una FA con descompensación hemodinámica. Y si el paciente tiene una FA hace 20 años, no hay que chocarlo. Si tiene un paciente con FA hace 20 años y tiene 80-40 porque está con fiebre y un estado séptico, hay que tratarle la sepsis. Es lo mismo que querer chocar eléctricamente a un ritmo sinusal a 140 por minuto. Si un paciente tiene una taquicardia sinusal, nadie lo choca, le bajan la fiebre. Bueno, con la fibrilación auricular crónica pasa lo mismo. Tratar, bueno, si es una FA en corazón sano o corazón enfermo. Para el control de la frecuencia, esto es uno de los tratamientos, no hubo cambios en los últimos años. Lamentablemente tenemos muy pocos fármacos para controlarle la frecuencia a los pacientes. Tenemos los beta bloqueantes que se dividen, bueno, de acuerdo a la cardioselectividad de beta 1, carvedilol, recuerden que es uno de los menos cardioselectivos, tiene otros fenómenos, otros efectos beneficiosos, pero para bajar la frecuencia cardíaca no es el más cardioselectivo. Después el atenolol y los más potentes, más cardioselectivos son bisoprolol y nebivolol. Después están los antagonistas cálcicos, no dihidropiridínicos, porque los dihidropiridínicos como la amlodipina, nifedipina y demás aumentan el pasaje de estímulos a través del nodo auriculoventricular, paradojalmente aumentan la frecuencia cardíaca. En cambio el diltiazem y el verapamilo sí bajan la frecuencia cardíaca. El verapamilo lamentablemente no se comercializa más en Argentina, era el antiguo isoptino. Y el diltiazem sí, y es bueno que existan ahora formulaciones de liberación prolongada o monodosis que permiten un tratamiento cómodo para los pacientes. La dioxina, es una de las pocas estrategias que tenemos, se usa hace, como les dije, 3 siglos de uso de dioxina y es el único que es útil en los pacientes que tienen disfunción ventricular grave. Un paciente que tiene fracción de eyección del 20% y tiene FA de alta respuesta y está descompensado, no le podemos dar beta bloqueantes, no le podemos dar diltiazem porque tiene un efecto inotrópico negativo importante. Entonces la única estrategia que nos queda es dioxina o ablacionarle el nodo AB, que eso en general no lo hacemos. Esto lo voy a pasar. Recuerden que la dioxina tiene una vida media muy larga y no hay que ser tímidos. Cuando el paciente está descompensado hay que darle y está con alta respuesta, no hay que darle un comprimido o medio comprimido de dioxina en la boca porque va a tardar 7 días en actuar. Hay que digitalizar al paciente. Esto lo paso. Bueno, entonces uno en teoría pensaría que el control del ritmo, que el paciente esté en ritmo sinusal todo el tiempo, sería mejor que el paciente quede fibrilado. Pero la mayoría de los estudios que se desarrollaron hasta ahora mostraron resultados similares en dejar al paciente fibrilado y solamente controlar la frecuencia, que no esté muy disparada la fibrilación auricular, con respecto a
preservar el ritmo sinusal. Este es uno de los estudios. Creo ¿Está bien ahí? Este es el estudio RACE, creo, o la FIRM, en el cual el control del ritmo, el control de la frecuencia dieron resultados similares en cuanto a tasa de eventos. Que el paciente esté fibrilado o esté sinusal, la tasa de ACV es el mismo. La tasa de muerte, la tasa de rehospitalizaciones, de muerte por cualquier causa, de sangrados, suelen ser similares. Y estudios más recientes como el RACE-2 dicen, bueno, ¿y cuánto hay que controlar la frecuencia? ¿Cuánto debe ser la frecuencia cardíaca normal en los pacientes con FA? Y dividieron a dos grupos, los que tenían control estricto y los otros con un control más relajado, que decían, bueno, toleramos hasta que tengan 110 latidos por minuto, le decimos, bueno, que sigan así. Y bueno, la tasa de eventos fue similar. Muchos creemos que en realidad no es que da lo mismo. Obviamente que el paciente tenga ritmo sinusal va a ser mejor. El tema es que para lograr que un paciente con FA esté todo el tiempo en ritmo sinusal, tenemos solamente un grupo de fármacos que tienen mucha toxicidad. O sea, no es que es lo mismo, sino que los fármacos que tenemos, las estrategias que tenemos, son malas hoy en día. ¿Cuáles fármacos? Amiodarona, propafenona, flecainida. Todos esos fármacos tienen un potencial tóxico que los hace, ahora vamos a ver y hablar de cada uno, no es tan bueno utilizarlos en forma crónica. ¿En quién uno insistiría en controlar el ritmo y mantenerlo en ritmo sinusal? El que tiene disfunción diastólica y que tiene síntomas en los cuales no hay mucho que hacer más que tratarle las cosas, los síntomas. Bueno, ahí sí se puede usar el control del ritmo. En pacientes que estaban sinusales y que tienen FA severa y de repente se fibrilan, y eso hace que aparezcan más síntomas. Entonces dice, bueno, voy a revertirlo para que se le vayan los síntomas. Los posoperatorios de cirugía cardíaca, está indicado la reversión, son siempre FA agudas. Y los pacientes con válvula protésica biológica. Lo que me preguntaban, el control del ritmo se usa habitualmente la amiodarona, está aprobada para todos los grupos que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque se puede dar en pacientes con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca, con hipertrofia. En todos los grupos se puede usar la amiodarona. En los pacientes que sabemos que tienen un ecocardiograma con función ventricular preservada, que tienen un corazón sano, se puede usar la propafenona o la flecainida. Tenemos que asegurarnos que el paciente no tenga isquemia miocárdica. Propafenona o flecainida incluso se usan con estrategias de tipo pill in the pocket. La gente que va caminando por la calle y que tiene episodios de FA frecuentemente, agarran y se toman 2 pastillas de propafenona o de flecainida y se quedan sentaditos y me revirtió, dicen. Ahí sintieron algo, pasó a ritmo sinusal. Y hay un porcentaje alto de pacientes, sobre todo jóvenes, que usan esta estrategia. Y en Estados Unidos hay algunos otros fármacos, la dronedarona, en Europa y en Argentina generó muchos cuestionamientos. Es un derivado de la amiodarona que en realidad los pacientes con insuficiencia cardíaca aumentó la mortalidad y se usa solamente en un grupo muy seleccionado de pacientes. Y el dofetilide, que se puede usar por vía oral para la reversión y el mantenimiento del ritmo de fibrilación auricular, pero que actualmente no está en Europa ni en Argentina. El sotalol es otro fármaco que se utilizaba antes, que habitualmente no lo utilizamos porque la tasa de proarritmia es muy elevada. Aproximadamente se ha descrito hasta un 80% de arritmias ventriculares secundarias al uso de sotalol. Amiodarona, recuerden que tiene vida media de 120 días, es la droga de vida media más larga. Recuerden esto también, a veces algunos dicen, bueno, vamos a darla cada 12 horas o vamos a bajarle a 5 días a la semana en vez de 7 días a la semana, o que tome lunes, miércoles y viernes.
y en realidad cualquier cambio en la dosis crónica no va a generar modificaciones en agudo en el corto plazo. ¿Está bien? La prolongación del QT se debería ver en todos los pacientes que toman amiodarona. Si un paciente toma amiodarona y no se le prolongó el QT, es que está tomando una amiodarona mala. La amiodarona habitualmente prolonga el QT por su mecanismo de acción, bloquea canales de potasio, de sodio, de calcio, tiene efecto beta bloqueante y además es análogo estructural de las hormonas tiroides. Son los 5 mecanismos de acción de la amiodarona. Entonces es habitual que se prolongue el QT, pero a pesar de que se prolonga el QT, la repolarización se homogeneiza, porque bloquea todas las corrientes potásicas al mismo tiempo. Recuerden la disfunción tiroidea, la neumonitis, los bloqueos AB, que son silentes, y entonces hay que hacerle electrocardiogramas seriados, la fotosensibilidad, y que hay que pedirle a los pacientes perfil tiroideo, electro, radiografía, o mejor estudio de difusión de monóxido de carbono, que es más sensible. Cuando ustedes tienen un paciente con amiodarona y le piden una radiografía cada 3 meses y de repente ven una cosa así y todo, una fibrosis pulmonar con cambios histoarquitecturales, estamos un poco tarde. Hay una cosa más sensible para evaluar la neumonitis por amiodarona, que es la prueba de difusión de monóxido de carbono, y se les sugiere evitar la exposición solar. Es así, la amiodarona tiene un efecto beta bloqueante, pero el beta bloqueo de la amiodarona no es competitivo a nivel de los receptores de membrana. Lo que hace es actuar sobre la proteína GS, que está en el espacio intracelular. Eso es lo que es el efecto beta bloqueante de la amiodarona, es a nivel intracelular. Tiene además un bloqueo alfa 1 adrenérgico, y por eso en los años 60 y 70 Braunwald la empezó a usar como antianginoso, como vasodilatador coronario, y una década después en Argentina un grupo de electrofisiólogos del Ramos Mejía, Rosenbaum era el pope de este grupo, empezó a describir todos los mecanismos de acción y las propiedades electrofisiológicas de la amiodarona, pero en principio se utilizaba como antianginoso porque tenía un bloqueo alfa 1 vasodilatador coronario. Creo que tiene que ver con eso. No encuentro otro motivo. Y la verdad que se podría usar tranquilamente. No sé por qué lo dice eso. ¿Por dónde íbamos? Esto está. Para la cardioversión farmacológica utilizamos amiodarona habitualmente endovenosa, como en las dosis que vimos antes, propafenona o flecainida, y existen algunas estrategias más. El ibutilide lo recomiendan las guías europeas, lo tienen en Europa y en Estados Unidos, es un bloqueante específico de una corriente potásica, IKR, y el Bernacalant, que sí está en Argentina, que es un fármaco que se da endovenoso en goteo muy rápido y revierte en la primera hora la mayoría de los pacientes a ritmo sinusal, siempre que sean FAs de historia corta, ¿no? De tiempo de inicio reciente. En un estudio pequeño, el Bernacalant revirtió más rápido la fibrilación auricular que la amiodarona. Por eso muchos lo usan para el manejo de FAs en guardia, para revertirlo rápido al ritmo sinusal y que se vaya y que no se quede internado muchas horas o hasta el otro día en los hospitales. La carga de amiodarona se da en 5 miligramos kilo. Esto es importante, que tiene que pasar, no es en bolo, como dice la guía esa americana en contexto de RCP, que dan un bolo de amiodarona, porque el efecto inotrópico negativo es inmenso. El efecto sobre el ventrículo, el efecto inotrópico negativo de la amiodarona en bolo es terrible, y yo he visto pacientes que le dan la amiodarona y hacen así, se van cuando la usan en bolo. Tampoco esta carga hay que darla muy lentamente, porque deja de tener su efecto de carga. La carga lo que hace es impregnar y
tapizar todos los canales IKR en forma rápida para homogeneizar la repolarización. Entonces se recomienda que debe pasar en 15 a 20 minutos, no más. Me ha pasado de discutir con enfermeros y todo y terminar quedándome en guardias así, viendo los 15 minutos para asegurarme que pase el goteo rápido de amiodarona y no indicar el goteo de amiodarona e irme, porque sé que lo pasan de otra manera, como, bueno, son manias de cada uno y cosas, detalles de las prácticas cardiológicas. Y el mantenimiento se da en 24 horas, 15 miligramos kilo endovenoso, o se puede usar por vía oral. En general son 5 comprimidos que equivalen a 1 gramo por una semana. Muchas veces lo usamos incluso en forma ambulatoria, pacientes que están anticoagulados y los queremos revertir, le damos 1 gramo, 5 comprimidos de amiodarona durante unos días y le vamos haciendo electro. Y se asustan, 5 pastillas las tengo que tomar. Y dice, bueno, estamos juntas, sí, juntas, no pasa nada. Bueno, y la cardioversión eléctrica, en general se necesitan valores entre 150 y 360 joules. Hay otras arritmias que requieren mucho menos. El aleteo auricular, por ejemplo, con 50 joules habitualmente sale. A veces hacemos apuestas, los cardiólogos decimos, bueno, a que lo saco con 75, ¿no? Bueno, algunos creen que el golpe precordial, que es lo que algunas guías antiguas de RCP recomendaban, un buen golpe precordial son aproximadamente 36 joules y podrían revertir algunas fibrilaciones ventriculares. Bueno, se recomienda que sea anteroposterior y siempre debe ser sincronizada para que el estímulo eléctrico no caiga sobre la T. Si nosotros hacemos la cardioversión y estaba repolarizándose el ventrículo, se puede desencadenar una fibrilación ventricular que lo lleve a la muerte. Entonces, la sincronizada tiene que ser un desfibrilador que sense que no está sobre la T y ahí hacer la descarga eléctrica. ¿Dónde le hacen la P sobre la P? No, después de la T. Después de la T. Después de la T. Cuando termina la T, hace el choque. Y otro concepto muy grande es que cuando lo chocamos, si el paciente tiene la onda P, le hacemos un ecocardiograma y sigue fibrilada la aurícula. ¿Por qué? Porque hay un atontamiento o stunning auricular que está descrito. Entonces, siempre que los pacientes los revertimos, tenemos que anticoagularlos independientemente del CHADS, del riesgo embólico. Habitualmente, si planeamos la cardioversión, tiene que estar anticoagulado en rango 3 semanas antes, lo chocamos y 4 semanas después anticoagulado y después evaluamos el CHADS y muchas veces quedan anticoagulados de por vida. Y nos pasa muy frecuentemente que le indicamos la anticoagulación y el día que lo citamos para cardiovertirlo tiene el RIN de 1 o el RIN de 5 o tiene el RIN de 2, pero la semana pasada tenía 1 y la anterior tenía 1 y no podemos cardiovertirlo. Y para eso vamos a ver ahora más adelante que existen nuevas estrategias que son los nuevos anticoagulantes orales que tienen un manejo muchísimo más simple. Esto, la guía NICE, que es la guía más conservadora inglesa, recomienda que en la FA de más de 48 horas o de tiempo desconocido no hay que realizar una cardioversión de la FA. La estrategia ET-cardioversión es ante la FA de tiempo incierto y uno desee la reversión rápida, le hace un transesofágico, ve que no hay trombos en la orejuela y tiene que coordinar ahí mismo, mientras está con propofol el paciente, ahí mismo chocarlo. Hay distintos tratamientos no farmacológicos, ablación, técnica de laberinto, cierre de la orejuela, quirúrgicos como el MACE, obliteración de la orejuela o ablación del nodo de implante de marcapasos. 2 palabras acerca de la ablación de la fibrilación auricular. Esto también es algo novedoso. ¿Cuánto va? Eisaguerre la describió en 1996, van 20 años. Entonces lo que hacen lo hacen los electrofisiólogos, localizan la zona de las venas pulmonares con unos navegadores tridimensionales, existen pocos en el país, y hacen como una ablación por radiofrecuencia con frío, que es la crioablación, o con radiofrecuencia convencional, con calor. Y eso generan como una escara alrededor de las venas pulmonares y desconectan eléctricamente la zona de las venas pulmonares del resto de la aurícula. Entonces esos focos automáticos que venían de ahí no se propagan y el paciente vuelve al ritmo sinusal. En realidad no es tan fácil, requiere muchas horas esto, mucha exposición a rayos.
un navegador tridimensional y un electrofisiólogo entrenado. Se hace en muy pocos centros en Argentina. Tiene algunas complicaciones, un procedimiento quirúrgico, y tiene una eficacia global del 60-80%. Es más eficaz cuanto menos tiempo tiene la fibrilación auricular. En las FAs de muy larga data nunca van a revertirlo. Y en las FAs paroxísticas, que tienen paroxismos frecuentes, esos pacientes en general tienen más beneficio. Bien, habitualmente acá yo frenaba porque iba a hablar de anticoagulantes en fibrilación auricular. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. Media horita. ¿Tengo media hora? Porque esto necesito 1 hora y media para esto. Cuando chocan a un paciente, ¿esa es una sedación previa? ¿Cuando está programado? No, lo chocamos así. Nada, sí. Me sale un bigote. No. Obviamente tiene que estar sedado. Usamos en general propofol o midazolam y se hace bajo monitoreo continuo en unidad coronaria. Y el propofol se administra y a los pocos segundos a los 10 segundos el paciente está dormido y se hace el choque. Cuando se duerme, en general, a mí y a un grupo nos gusta girar al paciente y hacer el choque antero-posterior, que es más efectivo. En vez de hacer con las dos paletas aquí y aquí, lo hacemos antero-posterior, que suele ser más eficaz. Por eso insisto en cuando se hace ET cardioversión hay que coordinar para que no le hagan el ET, anestesia, todo, y después, no tenía trombos, vamos a revertirlo. Y bueno, después otra vez anestesia, propofol. Es lo que le hicieron a Macri cuando tuvo la arritmia el otro día. Tuvo una fibrilación auricular, tenía palpitaciones, no sabían por el estrés y el estilo de vida si había tenido o no episodios de FA previa. Entonces lo llevaron ahí a la Clínica Olivos y hicieron un ET, no tenía trombos, lo cardiovirtieron y a las 2 horas ya estaban en la casa. Bueno, anticoagulación. Y acá necesito que se despierten todos, que presten atención, porque la anticoagulación es la estrategia más costo efectiva para reducir la morbimortalidad de la FA. Hay un metaanálisis clásico que les dije ese número, ¿se acuerdan? 64% es el riesgo relativo, la reducción del riesgo relativo de ACVs o embolias sistémicas que produce la warfarina con respecto al placebo o a la aspirina. Estudios Warfasa, FASAC de los años 70 y 80. Ahí está. Recuerden las embolias sistémicas. Muchas veces llega alguien con FA y que tiene isquemia de miembro inferior, y muchas veces no es porque tiene aterosclerosis de la pierna, sino que es para que los residentes muchas veces me entiendan, les digo el ACV de la pierna, porque es eso mismo, o el ACV del brazo o del vaso y demás. Bueno, entonces no todos los pacientes que tienen FA van a ser un ACV, depende de muchos factores que aumentan el riesgo. La presencia de un ACV previo, de insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, hipertensión, la edad, a más edad más riesgo de ACV, diabetes, enfermedad coronaria, la historia de TBP o TEP aumenta el riesgo de ACV, la presencia de placas aórticas complejas, de Brice grado 4 o 5, y el sexo femenino, entre otros, son factores que aumentan la tasa de ACV. Habitualmente, para la decisión de anticoagulación nos basamos en scores de riesgo, el score CHADS y CHADS-VASc, que es un poco más sensible, y si decidimos anticoagularlo, tenemos que ver qué riesgo tiene de sangrar el paciente si lo anticoagulamos. Y para eso usamos el score HAF-LED, y después hay otros más, como el ATRIA, EMORASH, ABCD2 y demás. Las guías actualmente recomiendan usar el score CHADS-VASc y el HAF-LED. Y esto háganlo, les recomiendo que lo hagan en la práctica cotidiana para la decisión de anticoagulación, evaluar el riesgo y el beneficio. El CHADS-VASc es esto: insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, ACV, enfermedad vascular y sexo femenino. Con todo esto se hacen estas preguntas. ¿El paciente con FA tiene más de 75 años? Listo, tiene que estar anticoagulado, ya son 2 puntos, ¿no? ¿Tuvo un ACV previo?
tiene que estar anticoagulado. Si no tiene ninguno de esos dos, se pregunta si es femenino, tiene que tener 2 de estos, si es hombre, tiene que tener 1 o más de estos. Y el Hasbled es el riesgo de sangrado, evalúa si el paciente tiene hipertensión no controlada con presión sistólica más de 150, disfunción renal o hepática, ACV previo, sangrado previo, RIN lábil, o sea que este punto no nos sirve para los nuevos anticoagulantes, pero sí para el riesgo de sangrado en pacientes que toman acenocumarol, edad avanzada y uso de drogas o alcohol. Bueno, este tema también es importante. La IANICE del 2014 nos dijo que el uso de aspirina no está indicado en ninguna FA. O sea que si ustedes ven, me voy a reservar para el caso del final, que con eso vamos a cerrar. Hay distintos tipos de FA, paroxística, persistente o permanente, pero que el paciente haya tenido 10 paroxismos de FA y ahora está en el electro en ritmo sinusal no significa que no está en riesgo de tener una ACV. Y algunos dicen que ese tiene más riesgo del que está siempre fibrilado, porque de repente cuando está sinusal desprende el trombo y viaja. Hay muchas ideas que fisiopatológicas que uno razona que en realidad no están demostradas. Todas las FAs tienen similar riesgo de tener eventos cardioembólicos, o sea, de acuerdo al tiempo de duración, en general todos tienen la misma tasa de ACVs. Y para tratarlos tenemos a los anticoagulantes orales clásicos y a los nuevos anticoagulantes orales. Hay estudios con automonitoreo del RIN. ¿Quién controla el RIN en Argentina? El hematólogo. ¿En el resto del mundo? No. Solo en Argentina, esta es una argentiniada, que la anticoagulación la hace el hematólogo. Cuando la industria farmacéutica empezó a hacer ensayos clínicos multinacionales, no podían entender que el RIN lo controlaba el hematólogo en Argentina y en el resto del mundo no. Es un tema argentino. Incluso en Inglaterra hay un grupo de gente que se autocontrola el RIN. Se hacen como si fuera un hemogluco. Y dicen, bueno, tengo entre 2 y 3, estoy bien. Y esas personas que se automonitorean el RIN tienen mejor el RIN. Tienen más del 75% del tiempo en rango terapéutico, entre 2 y 3. Bueno, este concepto también es importante. El tiempo en rango terapéutico es el porcentaje de mediciones de RIN entre 2 y 3 y en general es alrededor del 60%. O sea que nosotros lo mandamos al hematólogo a un paciente y le está tomando acenocumarol, que es el que más se usa en Argentina, y en realidad está solamente el 60% del tiempo anticoagulado, en promedio. Esa es una realidad a nivel mundial. Y por eso es que se desarrollaron nuevos anticoagulantes. Hay muchos que dicen, ¿qué pasa si es un paciente viejito que usa bastón y que se cae frecuentemente? Entonces, un estudio publicado por médicos clínicos en el American Journal of Medicine evaluó el riesgo de sangrados severos en pacientes que estaban anticoagulados por FA con respecto a los que no estaban anticoagulados por FA. Y la tasa de sangrados severos fue idéntica en el tiempo, seguidos a más de un año, en pacientes que usaban o no usaban anticoagulantes orales. ¿Está bien? O sea que el tema de que un paciente potencialmente se pueda caer no debería ser una excusa para no anticoagularlos. Bueno, los nuevos anticoagulantes no están indicados en todas las FAs, no están estudiados en la FA valvular, la FA en contexto de válvulas metálicas o estenosis mitral severa. En esos pacientes no se pueden usar, pero en todos los otros pacientes son útiles porque pueden reducir los sangrados, los ACVs y la mortalidad. No requieren ningún control de laboratorio, no hay que mandarlos a controlarse el RIN, uno los da en la dosis apropiada y sabe que el 100% del tiempo está anticoagulado. Desde las 2 horas que se lo da en la boca, el paciente ya está anticoagulado y demás. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los anticoagulantes. Antivitamina K tienen algunos problemas. Lo usamos habitualmente en el acenocumarol, pero saben que tiene problemas farmacodinámicos porque inhibe al 2, 7, 9 y 10, pero también inhibe la proteína C y proteína S, que tienen una vida media más corta. Por eso los primeros 2, 3 días hay que cabalgarlos con enoxaparina y eso es un problema, y que nunca entran en rango, y a veces ustedes los ven al paciente hospitalizado y quieren darle el alta y no pueden porque no entró en rango.
requiere evaluación mediante análisis de sangre para su efectividad, tiene mucha variabilidad interindividual, sobre todo el acenocumarol más que la warfarina, y en Argentina se usa el 96% acenocumarol y el 4% warfarina. ¿Saben por qué? ¿Nadie? ¿Los más viejos? No. Bueno, la warfarina es la que más se usaba y se usa en el mundo, pero la produjo un laboratorio británico en 1982, Guerra de Malvinas, se fue la warfarina de Argentina y cuando volvió nadie más la quiso usar. O sea que por un tema de Malvinas no se usa la warfarina en Argentina y el resto del mundo sí. Todos los estudios de anticoagulación y de los nuevos anticoagulantes son con warfarina, que se llama Wisconsin Academy Research Foundation, que era un grupo de gente joven que desarrollaba fármacos en Wisconsin y desarrollaron la warfarina. Bueno, un poco de historia. Bueno, tiempo de rango terapéutico dijimos, alrededor del 60% del tiempo. La reducción del riesgo de ACV no es completa, es 64%. Y problemas, esos son farmacodinámicos. Farmacocinéticos, la latencia de acción lo dijimos, alto volumen de distribución, unidad de proteínas, metabolismo hepático a través del citocromo 2C9 y 3A4 y 2D6, perdón. Efectos adversos, recuerden que son teratógenos y están totalmente prohibidos en el primer trimestre del embarazo porque producen malformaciones craneofaciales, porque inhiben a la 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S y a la osteocalcina, que es una proteína que está relacionada con la osteogénesis en el primer trimestre. Y sangrados, obviamente, de todo tipo, como ustedes ven en la práctica cotidiana. Tiene interacción con alimentos, incluso con el mate, que es un inductor de la glicoproteína P y altera la farmacocinética de la acenocumarol, con distintos fármacos a nivel del citocromo. Los AINES, por ejemplo, desplazan de la unidad de proteínas. Entonces, justo hoy tuve una paciente en consultorio que toma acenocumarol por fibrilación auricular. No, me dijeron que no tome diclofenac, tuvo un politrauma con hematomas por todos lados, fractura de húmero, pero me dijeron que no podía tomar ningún antiinflamatorio porque el acenocumarol. Digo, no, tome el antiinflamatorio, estaba muerta de dolor. Después vemos qué hacemos con la antivitamina K. Los hematólogos dicen, no puede usar antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son del grupo 1, es decir, tienen más afinidad por la albúmina y por la alfa-1 glicoproteína ácida y desplazan el acenocumarol de la unión a proteínas, entonces tiene más efecto. Con antibióticos, que por ejemplo los antibióticos eliminan a la flora desconjugante, a los gérmenes que están en el intestino y producen vitamina K endógena, en verdad no es propia del organismo, sino que la producen las bacterias intestinales, a la menaquinona. Y además las bacterias producen una desconjugación del acenocumarol cuando sale por el polo biliar del hepatocito, llega al intestino delgado y ahí las bacterias la desconjugan del ácido glucurónico y se genera el circuito enterohepático. Un paciente toma acenocumarol, le dan una semana de tratamiento con amoxiclavulánico o con amoxicilina por cualquier infección y el paciente puede tener un RIN que se puede disparar hasta 8. Y no solo eso, sino que se usaban como raticidas y se siguen usando la warfarina y los superwarfarínicos como raticidas. Entonces, los antivitamina K tienen ciertos problemas. Y entonces llegaron los NOACs, los nuevos New Oral Anticoagulants, Novel Oral Anticoagulants, nuevos anticoagulantes orales, Target Specific, Direct Oral Anticoagulants. Hay una tendencia a llamarlos anticoagulantes orales directos porque inhiben directamente a los factores de la coagulación y no necesitan a los factores 2, 7, 9 y 10, a la vitamina K o a la antitrombina 3 como las heparinas. Entonces actúan acá. Hay dos. Los anti-10 inhiben directamente al factor 10 activado, se unen por puentes covalentes y lo bloquean el efecto. Y los inhibidores directos de trombina que inhiben al factor 2 activado, que es la trombina. Son moléculas pequeñas. Vamos a pasar esto. Simplemente sepan que el anti-2 se llama dabigatran y los anti-10 tienen 10 activado. XA tienen Xavan, son apixaban, edoxaban y rivaroxaban en orden alfabético. Los Xavanes tienen gran metabolismo hepático y poca excreción renal y en general tienen más eficacia y se pueden utilizar en pacientes con insuficiencia renal. Y los anti-2, el dabigatran, tiene metabolismo hepático y mucha excreción renal
Es una molécula un poco más grande, compleja, dosis más altas y muchas interacciones y efectos gastrointestinales. El primero que se comercializó fue el dabigatran. El estudio clínico fue el estudio RELY en el 2009. Lo presenté como residente en Ateneo Bibliográfico. Y tiene dos dosis. Se usa 2 veces al día en dosis de 110 o 150 miligramos cada 12 horas. Y tuvo un resultado: la dosis alta redujo el ACV, pero aumentó los sangrados, y la dosis de 110 no fue inferior en reducción de ACVs, pero sí redujo sangrados. Se describieron varios problemas en los pacientes que recibían dabigatran, sobre todo disconfort abdominal, dispepsia, un aumento numérico de los infartos y el tema de había muy pocos pacientes con insuficiencia renal que no estaban bien representados. Y la FDA, que es medio caprichosa, aprobó la dosis de 150 y en base a datos farmacocinéticos una dosis que no se utilizó en el estudio, que es de 75 miligramos cada 12, que es la que se usaba en profilaxis de cirugía de rodilla y de cadera. Más adelante en el tiempo salió el estudio Rocket AF con rivaroxaban. Ven que todos le dicen así: Non-Valvular Atrial Fibrillation, NBAF, le ponen los americanos, y es esto, es la FA, no válvula metálica, no estenosis mitral reumática. La dosis del rivaroxaban fue un poco ambicioso y lo que hicieron es intentar, en este fármaco que tenía una vida media realmente corta, intentar usar una sola dosis al día, y lo lograron. Fueron bastante cuestionados durante el periodo inicial de comercialización y cuando se desarrolló este estudio, pero en la práctica cotidiana se evidencia que los pacientes con una sola dosis diaria logran la anticoagulación durante 24 horas. Es decir, se mide el porcentaje de actividad anti-10A hasta la hora 24 y permanece la actividad anti-10 a pesar de que desaparece del plasma el rivaroxaban. Y se ajustaba la dosis a 15 miligramos una vez al día si el clearance de creatinina era de 30 a 50. Bueno, esto lo vamos a pasar. El tercero que apareció es el apixaban, que es un antagonista del factor 10 activado y tiene 2 dosis. Se evaluó la dosis de 5 miligramos 2 veces al día y una dosis de la mitad, 2,5, 2 veces al día, si hay 2 de 3 de estos. Edad más de 80, creatinina más de 1,5, peso menor de 60. Se evaluó en pacientes con clearance mayor a 25 y produjo reducción de ACVs, de sangrados y muerte. Y esto también es importante, y esta es otra de las filminas que me gustaría que ustedes graben, recalquen en su retina, que los nudos anticoagulantes orales, un metaanálisis del 2014 en Lancet publicado por Braunwald y otros, demostró que comparados con la warfarina, estas drogas reducen las ACV y las embolias sistémicas un 19%, reducen el ACV hemorrágico un 50%, reducen la mortalidad total un 10%, y algunos producen un aumento del sangrado gastrointestinal, sobre todo el dabigatran. Y hay una reducción border del sangrado mayor. O sea que son no inferiores a la warfarina en distintos aspectos y son muy superiores en algunos importantes también. Ahora les voy a dar algunos datos de las guías. ¿Tiempo? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Sigo? Bueno. Entonces las guías dicen que, primer pregunta, el paciente tiene prótesis valvular metálica o estenosis mitral, tiene que usar antivitamina K. Si no tiene eso, hay que usar el CHAS-VASc. Y de acuerdo al CHAS-VASc, si el paciente tiene 0, no necesita anticoagulación. Si tiene 1, hay que considerar la anticoagulación. Y si tiene 2 o más, hay que anticoagular al paciente y usan de elección a los nuevos anticoagulantes orales. Cuando se empezaron a usar en el real life, en el mundo, encontraron casos de uso inapropiado de estas drogas en pacientes con prótesis valvulares metálicas o estenosis mitral reumática. Y, por ejemplo, con rivaroxaban, que es uno de estos nuevos anticoagulantes orales, hay hoy en día más de 275.000 pacientes incluidos, tanto en ensayos clínicos como en registros. Algunos de los datos provienen de registros. El registro Garfield es un registro que incluyó más de 57.000 pacientes al momento actual,
Y en estas cortes que dividen cada 2 años, se evidencia que en la corte del 2010 al 2011 solamente 57% de los pacientes se indicaban anticoagulantes. De ellos 4,2% eran de los nuevos anticoagulantes orales, y con el pasar del tiempo se utilizan cada vez más anticoagulantes orales nuevos, pero eso no es una buena noticia solo para los nuevos anticoagulantes orales, sino para el tratamiento general de la fibrilación auricular, porque de la mano de esta nueva opción terapéutica se logró que un 71,8% de los pacientes con fibrilación auricular estén anticoagulados. Se usa cada vez menos la aspirina, y siempre, como en Argentina también, hay aproximadamente un 15% de pacientes que no se anticoagulan, por diversos motivos. ¿Qué hicimos? En Argentina evaluamos cuál era la tasa de uso de nuevos anticoagulantes orales, y fue de un 9,7% del total de pacientes, 16% de los anticoagulados, y para el año que se hizo el registro, 2013, fueron muy parecidos o incluso mayores a los registros multicéntricos. Ahora les voy a dar unos consejos acerca del manejo práctico de los nuevos anticoagulantes orales. Por un lado es el ajuste de dosis en insuficiencia renal. Recuerden, con dabigatran no hay registros de uso de dabigatran en pacientes con clínex menor a 30, y las dosis son de acuerdo a la decisión individual de 150 o 110 2 veces al día. El rivaroxaban se usa 20 miligramos una vez al día, y si el paciente tiene un clearance entre 30 y 50 hay que bajarlo a 15 miligramos una vez al día. Por último, el apixaban es de 5 miligramos 2 veces al día, y hay que bajarlo a 2,5 cada 12 si tiene el paciente más de 80, peso menos de 60 o creatinina más de 1,5. Con 2 de 3 hay que bajar la dosis. Recordar las interacciones a nivel de la glicoproteína P. El diltiazem y apixaban se llevan mal. El verapamilo no está en Argentina. Los macrólidos inhiben la metabolización de todos. Los anticonvulsivantes y la rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína son inductores del citocromo y reducen el efecto de todos. Hay que tenerlo en cuenta. Los inhibidores de proteasa aumentan un 150% el efecto. ¿Se acuerdan de el ritonavir, que se usa como booster o inhibidor? Se usa en conjunto con otro inhibidor de proteasa solo por el efecto inhibidor del citocromo 3A4, no por su efecto antirretroviral, sino porque incrementa la eficacia del indinavir en ese caso. ¿Cómo se pasa de un antivitamina K a un NOAC? Esto es muy fácil. Cuando se usa un antivitamina K, por ejemplo acenocumarol, hay que dejarlo de tomar, y a los 2 días hay que medirle el RIN. Y si tiene el RIN menor a 2, hay que iniciar el nuevo anticoagulante oral inmediatamente. Es así de simple. Y si no todavía seguía con el RIN alto, hay que esperar un día más y hacerle otro RIN. Y cuando baja a 2, hay que iniciar el nuevo anticoagulante. Ahora, ¿pero esto se puede hacer ambulatorio o hay que internarlo para hacer esto? ambulatorio, ¿no? Que se pueda controlar Totalmente ambulatorio. Totalmente ambulatorio. Se tiene que controlar el RIN y listo. Y para pasar de un nuevo anticoagulante a un vitamina K, no sé bien por qué, pero si alguien lo quiere hacer, lo que hay que hacer es darle el nuevo anticoagulante y el día X empezar la vitamina K, el antivitamina K, por ejemplo, acenocumarol, y a los 3 a 5 días hay que medirle un RIN. Si está en rango, hay que dejar de tomar el nuevo anticoagulante. Es como la enoxaparina. Esto es muy parecido, pero por vía oral. Es exactamente lo mismo. Esta es una cartilla que está en las guías europeas. Después está la clase esta para que la revisen de acuerdo a el clearance, al tipo de nuevo anticoagulante y al riesgo de la cirugía, al riesgo de sangrado de la cirugía. Se recomienda suspender y reiniciar el nuevo anticoagulante con más o menos tiempo de demora. Hoy en día se están llevando a cabo distintos ensayos clínicos para evaluar el tema de la doble o triple terapia. Paciente que se infartó, le pusimos un stent y tiene que tomar aspirina, clopidogrel o aspirina ticagrelor. ¿Qué pasa si tenía FA? Le damos 3 fármacos. Bueno, no está muy bien estudiado. Habitualmente lo que hacemos es continuar con el anticoagulante y suspender la aspirina o el clopidogrel. En general, si tienen stent,
tratamos de continuar con el clopidogrel o el ticagrelor. Pero se están llevando hoy en día estudios de ensayos clínicos para responder esta pregunta. ¿Qué pasa si el paciente tuvo una ACV? Bueno, esto es de acuerdo a la extensión de la ACV. Si el paciente tuvo una IT, la guía europea dice que al día siguiente ya puede iniciar el nuevo anticoagulante. Si tiene una ACV leve con score en NIH menor a 8, te dicen 3 días. Si tiene moderado, 6 días. Y si es un stroke severo, recién luego de 12 días. Pero esto es más que todo artesanal, ¿eh? Ustedes saben, los pacientes con ACV grave primero tienen que descartar la transformación hemorrágica, y en base a eso y a la decisión también de involucrar al neurólogo, uno decide cuándo iniciar el anticoagulante. Y en los ACV hemorrágicos, en general, si hay una causa, un riesgo de sangrado evidente y también es reversible, se puede reiniciar la anticoagulación 4 a 8 semanas. Ahora, si el paciente tiene un riesgo de sangrado muy elevado y es potencialmente irreversible el riesgo de sangrado, hay una estrategia que es el cierre de orejuela, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo revertimos los nuevos anticoagulantes? En caso de sangrados activos moderados a graves y en la necesidad de cirugía urgente. Y esto es un algoritmo que también se los dejo, que es el de la guía europea, que es muy fácil y compara los antivitamina K con los nuevos anticoagulantes orales, y van a ver que el manejo cuando un paciente sangra es muy parecido. Si es un sangrado menor, obviamente suspender el nuevo anticoagulante una dosis o un día. El antivitamina K en general también lo suspenden hasta que el RIN sea menor a 2. Si es un sangrado moderado a severo, reemplazo de fluidos, igual, transfusión de sangre si lo necesitan, tratar la causa descompensante si se puede, una gastroscopía por ejemplo, y en este caso agregarle vitamina K endovenosa, y en este caso si el paciente lo ingirió recientemente el nuevo anticoagulante oral, dar carbón activado. En los sangrados con riesgo de vida, ¿qué se hace con el acenocumarol? Se da plasma fresco congelado o concentrado protrombínico, y en estos nuevos también, si tienen un antídoto específico, que ahora los vamos a ver, se usa el antídoto, y si no, también se puede usar hoy en día el concentrado protrombínico, Veriplex 50 unidades kilo o Feiva 50 unidades kilo día. Hay un antagonista para el dabigatran, un inhibidor específico que se llama idarucizumab, un anticuerpo monoclonal que se da en 2 bolos, está aprobado y se utiliza en Estados Unidos y está llegando a Argentina. Y hay otro que está aprobado para los otros anticoagulantes, para los anti-10, que es el andexanet alfa, que son 2 dosis distintas de acuerdo a si es apixaban y rivaroxaban, edoxaban o enoxaparinat. Y fíjense que el desarrollo de esto y la crítica a que no tenían antídoto generó que se desarrollen fármacos específicos, antídotos específicos, que fue bueno para la práctica general porque la enoxaparina no tenía antídoto y ahora tiene, después de todo este revuelo que generaron los nuevos anticoagulantes orales, ¿eh? Y sigue pasando el tiempo y el acenocumarol no tiene antídoto, ¿eh? Porque la vitamina K no es antídoto, no es un antídoto específico, es una vitamina. El plasma fresco congelado no es un antídoto, el concentrado protrombínico no es un antídoto, ¿eh? El clopidogrel no tiene antídoto y lo usan todos los días. Un paciente que tuvo una ACV y tomaba aspirina, le daban aspirina y no tiene antídoto. Tuvo otra ACV, le agregan aspirina y clopidogrel. Lo hacen siempre ustedes. Y nunca preguntaron si tiene antídoto el clopidogrel y acaba de tener una ACV y lo usan. Bueno, estos fármacos sí tienen antídoto. Bueno, está el tema del cierre de la orejuela. Yo ya voy terminando rápido, que está el doctor Mele para la siguiente charla. Es una alternativa para los pacientes que tienen un riesgo de sangrado elevado, donde se hace por vía endovascular, se implanta un dispositivo que cierra esa orejuela, que es de donde vienen el 90% de los trombos, como vimos antes, ¿eh? En algunos casos seleccionados se puede usar. Recuerden que tiene una incidencia en aumento, la clasificación es compleja. Recuerden las asociaciones con insuficiencia cardíaca y ACV, el control de ritmo-frecuencia, la anticoagulación, y en el siglo XX FA era igual a amiodarona. Entonces decían FA y venía a la cabeza la palabra amiodarona. Hoy en día la FA, la palabra que tiene que venir a la cabeza es la anticoagulación, ¿eh? Hay que pensar a quién y cuál sería el beneficio de anticoagularlo, ¿eh?
Imagínense una mujer de 85 años hipertensa con antecedentes de ACV que camina con bastón y se cayó varias veces y está internada y tiene una TBP y tiene un trombo en la vena safena que ustedes lo ven, le piden en el eco, eso es fácil, ¿no? Lo hacen siempre. Y tiene un trombo. Todos ustedes lo anticoagulan a esta paciente, ¿no? Tiene ahí la TBP, la vieron y la anticoagulan. Imagínense una señora de 85 años hipertensa con antecedentes de ACV que camina con bastón, que se cayó varias veces. Todo igual, pero en vez de presentar TBP tiene una FA. Tiene un trombo en la orejuela de la aurícula izquierda, pero no lo ven, porque no le piden el transesofágico a esta señora. Y la realidad es que hoy en día, si hago una pregunta, solo el 40% de los presentes le indicarían la anticoagulación a esta paciente. Si hacen el cálculo, esta señora tendría un CHA2-VASc de 5, un alto riesgo de ACV, y un HAF-LED de 2, un moderado riesgo de sangrados. Habría que usar una antivitamina K, un no anticoagulante, cerrarle la orejuela. Hay que pensar en todo esto. Los motivos por los cuales no anticoagularla. Recuerden que la aspirina no va. Hay un estudio que compara a Apixaban con aspirina, un anticoagulante con aspirina en pacientes con CHA2-VASc de 1, y los pacientes que estaban con aspirina sangraron mucho más que los que tomaron Apixaban, sobre todo el sangrado gastrointestinal, por el efecto directo gastrointestinal lesivo de la aspirina. Entonces, acuérdense que esta paciente, por querer hacerle un bien intermedio, usan aspirina y en general le están generando un daño. Entonces las preguntas son: ¿cuánto vale un no anticoagulante? Y es caro, ¿no? Y esa es la excusa muchas veces para no usarlo. ¿Cuánto vale un ACV? Es la respuesta. ¿Cuánto vale un sangrado? Recuerden que estos fármacos reducen el ACV, reducen los sangrados y también reducen la mortalidad hasta un 10%. Son conceptos que me gustaría que se lleven para sus casas. Bueno, nada más.